Capítulo 2. Motivadores intrínsecos y extrínsecos. La red de contenidos del libro se puede ver en el siguiente gráfico, referido a los temas que hemos venido comentando en la introducción. Empezaremos con los conceptos y diferencias entre los motivadores intrínsecos versus los diferencia entre la motivación intrínseca versus la extrínseca. Midiendo nuestra motivación, los trabajadores pueden tener diferentes razones para esforzarse en su empleo. Por favor, indique qué tanto estas razones son importantes para que usted se esfuerce en su trabajo. Indique un número del 1 al 5, donde 1 es nada importante para mí y 5 es muy importante para mí. Calificación. Sume y divida entre 2 lo que usted marcó en los siguientes ítems. Vea la columna que dice ítems y la columna que dice su puntaje. Luego mire a la derecha el tipo de razones que usted sigue y finalmente el tipo de motivación. ¿En qué área obtuvo el puntaje más alto? ¿En qué área obtuvo el puntaje más bajo? Si usted tiene mayores puntajes en la motivación tipo 1 o tipo 2, significa que se siente obligado o bien por presiones externas o bien por presiones internas. Si usted tiene mayores razones con los tipos de motivación 4 y 3, usted se motiva más por aquello que va alineado con sus valores, por aquello que usted sienta como significativo e importante, así como por ello que disfruta y le apasiona. Reflexione una actividad que le apasione hacer, una actividad con la cual se sienta motivado. Puede ser una actividad relacionada con el trabajo o estudio o una actividad relacionada con la vida personal. Escríbala a continuación. Ahora reflexione. ¿Qué es lo que le motiva a hacer esta actividad? Escriba su respuesta a continuación. Cuando hago este ejercicio en mis talleres, recibo respuestas similares. Encuentro personas que se motivan por un reto en su trabajo que le está a la altura de sus talentos. Personas que se motivan porque trabajan en un equipo con mucha confianza. Personas que se motivan porque sienten que hace la diferencia. Todos estos motivadores son intrínsecos, es decir, la persona se motiva haciendo a la actividad de sí misma. Nadie me responde, ¿por qué me pagan bien? ¿O por qué me dan un premio? Que son motivadores extrínsecos. Como vemos más adelante, se considera que los motivadores intrínsecos son de mayor calidad, porque tienen más beneficios que los motivadores extrínsecos. Algunos confunden los motivadores intrínsecos como motivadores internos, pero no es lo mismo. En realidad, la motivación siempre es interna y radica en nuestro cerebro. Más precisamente, la motivación está relacionada con los circuitos neuronales dopaminérgicos, energizados y motivados para realizar cualquier actividad. Aunque lo hayas mencionado anteriormente, vale la pena repetirlo. Los motivadores intrínsecos son aquellos que se basan en la realidad, en la actividad en sí misma. Los 6 motivadores intrínsecos son autonomía, sentido de competencia, novedad, aprendizaje, relación y trascendencia. Por ejemplo, si una persona hace una actividad que lo motiva, porque está aprendiendo, la motivación es intrínseca, porque se genera al realizar la actividad en sí misma. Del mismo modo, si una persona está trabajando en alguna actividad con la cual se sienta muy competente y en la cual usa sus talentos para personas, la persona se motiva. No se motiva por el resultado de la actividad, sino que se motiva para realizar la actividad de sí misma. La siguiente cita de Robert Henry describe la motivación intrínseca. El objetivo de pintar no es hacer una imagen. Una imagen, si resulta, es solo un producto. Una consecuencia puede ser útil, tener valor o ser interesante. El verdadero objetivo de pintar es lograr un estado de conciencia, un elevado estado de funcionamiento, un momento extraordinario de nuestra existencia.
Otra forma de entender los motivadores intrínsecos es a partir de la ausencia de ellos. Hay personas que no se motivan en su trabajo porque lo encuentran muy monótono y rutinario. No están satisfaciendo el motivador intrínseco de la novedad ni el aprendizaje. También hay personas que no se motivan porque perciben en su trabajo un ambiente de desconfianza. Le falta satisfacer el motivador de relación y pertenencia. Por otro lado, en cuanto a los motivadores extrínsecos, una forma de identificarlos es cuando las personas realizan una actividad únicamente con medios para conseguir un fin. Es decir, cuando lo que le interesa a la persona es principalmente este fin. Las consecuencias de ser algo, algunos motivadores extrínsecos son reconocimiento, premios, incentivos, diplomas, trofeos, bonos, evaluaciones, notas, fechas límite, castigo. Por ejemplo, cuando un alumno se siente motivado a estudiar porque quiere obtener una buena nota, se trata de una motivación extrínseca. No es la actividad de estudiar lo que le motiva. La actividad de estudiar es solo un medio para obtener un fin, que es la nota. Otro ejemplo de la empresa son los bonos. Muchos ejecutivos tienen objetivos anuales fijados a un buen bono. Muchos se dedican a hacer actividades para alcanzar sus objetivos, solo porque buscan ganar el bono a fin de año. No les motiva necesariamente a hacer la actividad en sí misma, sino para que los motive el dinero que obtengan al final de ella. Algunos de ustedes se pueden sorprender de ver el tema de reconocimiento como un motivador extrínseco. Se convierte en extrínseco cuando lo que a uno le motiva no es hacer la actividad, sino el reconocimiento al final de ella por un trabajo bien realizado. Más adelante discutiremos a fondo el tema de reconocimiento. Actividad. Para repasar lo aprendido, le presentamos a continuación algunos casos para que usted analice la situación y marque si la motivación es intrínseca o extrínseca. Las respuestas se encuentran luego en la ilustración 12 y 13 para que usted evalúe en las propias respuestas. En motivación. Actividad. Imagínate que usted trabaja para una empresa como ejecutivo en el área de marketing y tiene a su cargo las campañas de publicidad. Usted ha estudiado una maestría en marketing y le fascina su trabajo. Siente que cada día que va a trabajar tiene un reto de hacer una nueva campaña creativa. Usted se siente motivado para su trabajo, pero el jefe quiere motivarlo más, así que decidió asignarle un bono de 2 sueldos si cumple una serie de objetivos a fin de año. Ahora que tiene las dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca, tiene el doble de motivación. Cuando hago una pregunta en mis talleres, la mayoría de los participantes responde que sí. Es probable que usted esté pensando lo mismo. Tiene lógica 2 y más que 1, pero la lógica de la motivación no es matemático. Deje su mente abierta y veamos las lecciones que nos trae este capítulo. ¿Cómo encontraría un grupo de niños motivados intrínsecamente para dibujar en un nido? ¿Son aquellos que dibujan con más entusiasmo? Es posible, pero no necesariamente nos confirma que están motivados intrínsecamente. ¿Son aquellos que hacen los dibujos más bonitos? No necesariamente pueden tener talento, pero puede ser que los motive tanto a dibujar. La forma de encontrarlos es esperar que suene la campana del recreo y ver quienes preferían dibujar en su tiempo libre. Fueron estos niños los que dibujaban en su tiempo libre los que se tomaron a participar del siguiente estudio. Un grupo sin recompensa, solo se les preguntó si querían dibujar. No se les mencionó nada acerca de ninguna recompensa ni se les dio nada al final. Al grupo que recompensa inesperada, solo se les consultó si querían dibujar y no se les ofreció nada. Pero cuando terminaron de dibujar, se les dijo que habían hecho bien y se les dio sorpresivamente el diploma de buen
Participante. Luego de una semana, los investigadores regresaron a observar a los niños durante el tiempo del juego libre y les dio la oportunidad de dibujar durante este tiempo. Esta vez los niños que habían participado del grupo de la recompensa esperada, a los que se les había ofrecido el diploma y el lazo por pintar, dibujaron ahora un tiempo significativamente menor al tiempo que dibujaron al inicio, cuando se les observó dibujando en su tiempo libre. Es decir, los niños de la recompensa esperada disminuyeron su interés intrínseco por la actividad. En cambio, el grupo de los que no recibieron recompensa y el grupo de los que recibieron una recompensa inesperada no mostraron ninguna simulación en el interés intrínseco. No se encontraron diferencias significativas entre los diferentes grupos de relación con la cantidad de dibujos realizados, pero sí en cuanto a la cantidad, así que encontró que la calidad de los dibujos del grupo de recompensa esperaba era menor de los otros grupos. Lo que aprendemos de la investigación de Schlepper y colaboradores es que ofrecen una recompensa extrínseca disminuye la motivación intrínseca de las personas que antes hacían la actividad por el placer de hacerla. Como veremos, cuando se trata de motivación, la fórmula es motivación intrínseca más motivación extrínseca, 2 veces motivación. La motivación extrínseca tiene el costo escondidos y el principal es que pueden reducir la motivación intrínseca. Tal vez usted esté pensando que esto ocurrió así porque los niños y considera fácil imaginar que funcione de la misma manera en los adultos, pero veamos el siguiente estudio. Deci y Richard, 2 investigadores que han decidido su vida al estudiar la motivación de las personas en diferentes ámbitos. Deci condujo el siguiente experimento. Las participantes eran esta vez los estudiantes universitarios. Ellos deberían armar diferentes figuras con cubos. Uno de los grupos recibía una recompensa extrínseca, dinero, por armar diferentes diseños. El otro grupo no recibía nada por armar los diseños de los cubos. Ambos grupos armaron los modelos durante media hora. Luego el investigador les avisó que el experimento había terminado y se retiró por 8 minutos. En realidad aquí es cuando el experimento iniciaba. Como pueden ver en la ilustración 14 del libro físico, en la sala había una cámara de vídeo filmando lo que sucedía. Además había una serie de revistas que cubrían diferentes intereses. Lo que quería observar era qué hacían las personas durante estos 8 minutos. Mientras esperaban que regresaban el investigador, el objetivo era ver qué grupo elegía continuar armando los modelos durante 8 minutos y en vez de dedicarse a leer revistas, es decir, querían descubrir qué grupo estaba motivado intrínsecamente y armaban los cubos sin esperar recompensas. Los resultados coincidieron con la investigación de los niños del nido. La mayoría de las personas a las que se les paga por armar los diseños paró y refirió leer revistas. En cambio, la mayoría de las personas del grupo al que no se les pagó, es decir, que no recibieron ningún incentivo extrínseco, prefirió continuar armando modelos. Una vez más, se puede observar cómo la motivación extrínseca merma la motivación intrínseca. Se han hecho cientos de estudios similares con diferentes muestras de adultos empleados, diversas tareas y diferentes recompensas. Y en todos los casos, cuando se asigna un incentivo extrínseco, se merma la motivación intrínseca. Tal vez se esté preguntando lo siguiente: ¿por qué si cientos de estudios demuestran la teoría, las empresas siguen dando tanto incentivo extrínseco? ¿Por qué los colegios siguen basando todo su sistema de motivación sobre base de incentivos extrínsecos de la nota? ¿Por qué tantos padres recurren a dar permisos de todo tipo para estimular a sus hijos? Aun cuando sus hijos pueden estar ya motivados intrínsecamente, normalmente el mundo académico genera teorías y el mundo real de las empresas y de las instituciones las adapta y aplica. Por ejemplo, en el concepto Balance Oscorecat,
Nació de las investigaciones de Kaplan y Norton en los años 90 y se hizo popular con un artículo escrito por Kaplan y Norton en 1992. Hoy en día son pocas las empresas que no usan esta metodología a medida de la ejecución de su estrategia. El concepto de la motivación extrínseca merma. La motivación intrínseca tiene que ver más de 40 años de investigación y todavía no es totalmente aceptado en las empresas y organizaciones. ¿Por qué tengo algunas hipótesis? Existe la creencia compartida de las empresas y en la sociedad en general de que los incentivos extrínsecos son el principal motivador de las personas. Si las cosas siempre han sido así y han funcionado, ¿para qué cambiar? Todos lo hacen, debe ser lo correcto. Pero esta situación no solo ocurre en las empresas, podemos verla también en otras esferas de la vida. El deporte más popular de Sudamérica es el fútbol. Hace poco vi a un chico motivado intrínsecamente para jugar fútbol, un delantero de 12 años con mucho talento. Su padre decía: hijo, por cada gol que metas te pago $10. El padre sabía lo que estaba haciendo daño a la motivación intrínseca del joven. Esto ocurre muchas veces en todos los deportes competitivos. Algunos padres suelen dar un incentivo extrínseco a sus hijos por una actividad en la que estos ya están motivados intrínsecamente, y ello termina mermando la motivación intrínseca de sus hijos para poder hacer deporte sin que se den cuenta. El control de mi bono. Como empresario, un miembro fundador de la Universidad Peruana de las Ciencias Aplicadas, UPC, nunca había tenido bonos. Mi motivación era intrínsecamente, totalmente, me fascinaba lo que hacía en el rubro de la educación. Pero hace muchos años en la universidad, como lo hacen miles de personas, los socios decidimos asignar bonos por cumplimiento de objetivos. Recuerde que si alcanzaba mi objetivo iba a recibir una suma interesante. Esto del bono era una novedad para mí. Me quedaba claro mis objetivos y trabajé duro para lograrlo. Muchos de mis objetivos estaban relacionados con el trabajo que me encantaba hacer, y algunos sí eran objetivos de trabajo que no estaba motivado a realizar. Al final del año gané el bono, pero no me sentía motivado como antes. Me sentía controlado por el incentivo. Sentía que el trabajo me gustaba menos, como si hubiera quitado su magia. El componente activo del motivador extrínseco que merma a la motivación intrínseca es que me quita autonomía. Uno es fácilmente puede sentir controlado por el incentivo, tal como me pasó a mí y como muestra en la ilustración 16 del libro físico. Nadie duda de que el incentivo extrínseco puede motivar. Yo estaba motivado a alcanzar mis metas y ganar mi bono, pero impactó mi motivación intrínseca. Más adelante el libro regresaremos al tema de bonos y daremos algunas sugerencias de cómo mejorar su efectividad y reducir daños a la motivación intrínseca. A veces un motivador extrínseco puede ser necesario. No hay problema en usar motivadores extrínsecos cuando se necesitan. El problema de muchos jefes es que los únicos que usan. El gerente que destaca el tema de las personas. El gerente general de una compañía de manufactura tenía muchas fortalezas. Era una persona analítica, numérica, aterrizada, concreta y estratégica. El gerente lograba buenos resultados, pero en el tema de la preocupación por las personas no estaba en su radar. El clima laboral era regular, había bastante rotación y más incidentes de seguridad que el promedio de esta industria. El presidente y dueño de la empresa, una persona muy orientada a las personas, le había pedido en varias oportunidades al gerente que prestara atención a los temas del clima laboral, pero la verdad es que al gerente, quien tenía una formación de ingeniería, estos temas no lo motivaban. Después de tratar durante 3 años con el gerente, ¿cambiará la conducta? Decidió aplicarlo a un incentivo extrínseco. Le dijo que ahora su bono anual dependería en 50% de la mejora en las encuestas de clima laboral interno. El gerente no le quedó de otra opción que aceptar a
regañadientes la propuesta de su jefe. Durante el año empezó a participar y organizar actividades de clima laboral. No lo hacía porque le gustaba, sino porque tenía en mente su bono. Cierto día le tocó disfrazarse en una reunión con todo el personal, cosa que odiaba y le parecía inútil, pero siguió los consejos del equipo de recursos humanos. Él quería su bono. Al final del año logró su objetivo. La empresa mejoró un 25% su clima laboral. Al siguiente año el presidente le puso otros objetivos y ninguno estaba relacionado con el clima laboral. Sin embargo, le pidió que quisiera mejoramiento del clima. Esta vez no estaba motivado por el bono, sino porque sabía que debería hacerlo. Siguió detestando para participar en reuniones, disfrazarse y otras cosas creativas, y en el acercamiento de la gente, pero igual lo hacía motivado por lo que su jefe estaba de él. Al final del año su clima laboral mejoró un 30% con respecto al año pasado y obtuvo extraordinarios resultados. El clima laboral de la empresa era bueno y se vivía otro ambiente. El gerente finalmente entendió que había una relación concreta entre el clima laboral y los resultados. Al comienzo, él creía que eran activamente que solo hacían para perder tiempo, pero ahora lo valoraba. El siguiente año, el gerente se metió más de lleno a trabajar con el clima laboral. Su motivación era que le traería mejores resultados. Todavía no le gustaban las actividades, pero las hacía porque sabía que era muy importante para la compañía. Cerró el año nuevamente con extraordinarios resultados y estuvo entre las 25 mejores empresas para trabajar en su país. El gerente ya no era el de antes. Se había soltado. Ahora hasta podía disfrutar el disfrazarse. Le gustaba organizar reuniones y actividades diversas relacionadas con el clima laboral. Él mismo reconocía que había cambiado. El siguiente año, la motivación del gerente por trabajar en el clima laboral ya era intrínseca. Se divertía y se motivaba con las actividades relacionadas con este tema, ya que no lo hacía por un bono o porque su jefe lo consideraba importante o porque él creía que era importante. Lo hacía porque disfrutaba la cercanía con la gente y se sentía muy competente haciendo las actividades. Este año la empresa quedó entre las 10 empresas más importantes para trabajar y tuvo increíbles resultados. En este caso, que era una historia real, se le asignó al gerente un incentivo extrínseco porque no tenía ninguna motivación para trabajar los temas del clima laboral. Como lo hemos comentado, en uno de los costos de usar motivadores extrínsecos es que dañan la motivación intrínseca. Pero si esta no existe, como en el caso anterior, no hay nada que dañar. Esta persona no estaba motivada para realizar estas actividades, no le interesaban. Vale la pena comentar que en este caso la forma de brindarle el incentivo fue de modo controlador. Sin embargo, como veremos más adelante, podría haberse dado de otra manera también, lo cual favorece la motivación. Existe una serie de tipos de motivación, desde la desmotivación y la motivación intrínseca, tal como se muestra en la ilustración 17 del libro físico. Vale la pena comentar que no significa que tengamos que pasar por cada escalón para llegar a la motivación intrínseca. Lo mejor es saltar los escalones para tratar de tener una motivación intrínseca. Los escalones nos ayudan a identificar que la motivación intrínseca es una motivación de mejorar calidad, explicándonos cada tipo usando en el caso anterior. Motivación extrínseca por incentivos castigos. En el caso presentado, la persona se motivó por el incentivo del bono. También se podría haber usado un castigo, como una amenaza del presidente de que si no le presta atención al clima, será despedido en el futuro. Los castigos y amenazas funcionan, pero tienen costos escondidos, que veremos más adelante en el libro. Motivación extrínseca introyectada. El segundo año, el presidente le quitó el bono al gerente general porque el gerente siguió dándole importancia al clima laboral, porque
Sabía que su jefe esperaba eso de él. La motivación extrínseca introyectada se da cuando las personas hacen una actividad por la cual obligación de los demás, por presión, un grupo o por la cual cuidar la imagen personal, por culpa o vergüenza frente a otros. Motivación extrínseca identificada. El tercer año del gerente seguía haciendo actividades de clima laboral, pero ya no las hacía tanto porque su jefe lo esperaba, sino porque había dado cuenta de que era importante. Las actividades no le gustaban, pero las hacía porque consideraban que era importante para el bien de la compañía. La motivación extrínseca identificada se da cuando uno identifica con la importancia de hacer una actividad y se motiva a hacerlo porque es algo que considera importante, significativo, útil y está alineado con sus valores, aunque intrínsecamente no esté motivado, es decir, aunque no disfrute hacer las actividades. Esta motivación es también extrínseca, pero es mejor calidad para las dos anteriores. Motivación intrínseca. En este caso, el gerente empezó a disfrutar las actividades de clima laboral. Lo hacía porque se divertía, porque sentía la calidez de las personas y porque ya se sentía competente haciéndolos. El gerente ahora había pasado de actuar por motivación intrínseca. El gerente reconoció que todos los escalones en un lugar de dar un salto más largo y su motivación se llegó a convertir en intrínseca. Pero esto no ocurre en todos los casos. Hay personas que no se motivan por la actividad, a menos que existan incentivos. Hay personas que llegan solo a la motivación extrínseca introyectada, es decir, hacen las cosas solo porque es lo que esperaba de ellas, pero no disfrutan la actividad. Muchos llegan a la motivación extrínseca identificada, hacen que las cosas porque las consideran importantes, no porque les apasiona o disfruten hacerla. Recuerda que no es necesario pasar por todos los escalones. La idea es que trate de saltar hacia los escalones más altos. Las siguientes ilustraciones grafican cada paso de la escalera. La ilustración 18 en el libro físico. Desmotivación: me da flojera correr, me aburre, me cansa y no me provoca. Ilustración 19. Motivación extrínseca: por incentivos, castigos, solo corro porque me he comprometido que si no lo hago durante una semana me voy a premiar con un iPhone. Ilustración 20. Motivación extrínseca introyectada: solo corro porque todos mis amigos corren y ellos esperan que yo corra y si no lo hago me siento culpable. Ilustración 21. Motivación extrínseca identificada: corro porque sé que es bueno para mi salud, sé que es importante hacerlo, lo hago por esto, no porque me guste o lo disfrute. Ilustración 22. Motivación intrínseca: corro porque cuando lo hago me siento libre, soy bueno haciéndolo y me da una sensación maravillosa de bienestar. Actividad: motivación extrínseca identificada: corro porque sé que es bueno para mi salud, sé que es importante hacerlo, lo hago por esto, no porque me guste o lo disfrute. A continuación, le presento un caso de motivación familiar. El ejercicio consiste en identificar cuáles son los diferentes tipos de motivación que siente el protagonista. ¿Por qué estudio? Imagínate que usted llega a casa y encuentra a su hijo haciendo las tareas y estudiando para el día siguiente. Usted se acerca y le pregunta: hijo, ¿por qué estás estudiando? ¿Qué tipo de motivación tendría el hijo si le contesta lo siguiente: papá, estudio porque si no lo hago, mi mamá me castiga y no me dejará jugar con mi Nintendo Wii. Más tarde: papá, estudio porque me daría vergüenza con la profesora si es que no hago la tarea. Papá, estudio porque lo que estoy aprendiendo ahora
en el curso me parece útil. Me va a servir cuando vayamos a jugar fútbol, porque podré calcular mejor las distancias. Papá, estudio porque realmente estoy disfrutando las clases. La profesora hace que las clases sean divertidas. Despierta mi curiosidad y el tiempo que se me está pasando volando. Haga una pausa, identifique el tipo de motivación de cada respuesta y luego siga leyendo. Como padres creemos saber qué es lo mejor para nuestros hijos y nuestras hijas. Frecuentemente no están motivados para hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para ellos. Similarmente, como jefes tenemos objetivos en los negocios que demandarán de nuestros colaboradores ciertas tareas que muchas veces no los motivan. Los incentivos o castigos funcionan en estas ocasiones, pero hay que saber cómo aplicarlos para reducir los costos escondidos, como veremos en el siguiente capítulo. Un gerente aburrido, pero por una causa importante. Quiero comentarles este caso de un gerente del área de recursos humanos y calidad. Su perfil era de corte más creativo y poco estructurado, pero tenía a su cargo el área de calidad y mejora de procesos que requiere a una persona aterrizada, detallista y organizada. Este gerente era promotor del tema de mejora de procesos que finalmente se instaló en la cultura de la compañía. Pero para formar la cultura tenía que asistir a las reuniones de 3 horas de presentación de indicadores de proyectos de mejora de procesos. Cada vez que tenía esta actividad en la agenda le daba dolor de estómago. No tenía la más mínima gana de asistir a una reunión en la cual se veían detalles, planes, indicadores, pues este tipo de actividad no encajaba con sus fortalezas. Sin embargo, siempre presente, aunque no lo motivara, aunque no lo disfrutara, porque sabía que era importante para la empresa. En este caso, el gerente llegó a tener una motivación extrínseca identificada hacia las cosas, pero eran importantes, pero no estaban motivados de forma intrínseca en el tema de los procesos. No siempre es posible llegar a disfrutar una actividad, no siempre es posible llegar a la motivación intrínseca. Sin embargo, si bien la motivación extrínseca identificada sigue siendo extrínseca, esta es la mejor calidad que las otras motivaciones extrínsecas, reduciendo los daños de la motivación extrínseca. No hay duda de que la motivación extrínseca te motiva, pero tampoco hay duda de que te quita la libertad y te controla. El ejecutivo poco planificado. Oscar, el gerente de productos de una empresa de consumo masivo, tenía muchos talentos. Era muy creativo, ingenioso, institutivo, sociable, espontáneo, flexible. Lograba buenos resultados. Sin embargo, era de esas personas muy eficaces, pero poco eficientes. Lograba resultados, pero generaba mucho caos y sobrecostos por falta de planificación. Su jefe, en la evaluación de su desempeño, le había dado retroalimentación sobre el tema de la organización, pero el ejecutivo no cambiaba. El resto de áreas relacionadas se quejaban mucho del gerente de productos por su poca planificación. En su segunda evaluación de desempeño, su jefe le dijo: Oscar, te he citado hoy para hablar de un tema que preocupa tu planificación. La verdad es que es un desastre. Yo sé que tengo ese defecto y estoy tratando de mejorar. Lo que pasa es que no me motiva planificar. Siento que pierdo mi tiempo, mencionó el gerente de productos. La verdad es que la organización está cansada de tu desorden. Este año queremos ver cambios. Si no cambias y haces lo que quieres, y no puedo garantizar tu puesto. En este caso, el jefe le ha asignado como motivador extrínseco a un ejecutivo que no estaba motivado.
para hacer una actividad planificada, como vimos en el capítulo anterior. Si a la persona no está motivada, se podría considerar asignarle un incentivo extrínseco, y a veces el incentivo puede hacer que una tarea poca interesante se convierta en interesante. En este caso, el motivador extrínseco es un castigo si no lo hace lo que espera de él. ¿Pero a usted le parece que el castigo estuvo bien asignado? Como veremos más adelante, un castigo siempre es controlador y debe ser última instancia. Sin embargo, el castigo no es lo único controlador del diálogo. Veamos cómo la conversación con un incentivo. Oscar, te he citado hoy para hablar de un tema que me preocupa. Tu planificación, la verdad es que un desastre. Yo sé que tengo ese defecto. Estoy tratando de mejorar. Lo que pasa es que no me motiva a planificar. Siento que pierdo mi tiempo, mencionó el gerente del producto. Este año he decidido ofrecer un 20% adicional a tu bono si haces lo que se te espera de ti. La verdad es que la organización ya está cansada de tu desorden. Este año queremos que cambies. ¿Ahora le gusta más? Sin duda un incentivo suena que un castigo, pero estuvo bien dado incentivo. Como hemos mencionado anteriormente, los incentivos o castigos extrínsecos hacen que las personas se sientan controladas, como muestra en la ilustración 24 del libro físico. En una versión del incentivo, la persona está recibiendo órdenes para hacer algo que no le gusta y no tiene derecho a decidir nada, porque más a veces veamos necesario asignar los motivadores extrínsecos. Hay que tratar de que la persona no vea totalmente afectada su autonomía. Estas palabras es importante para evitar que por motivar a una persona terminemos al mismo tiempo destruyendo uno de los motivadores más importantes del ser humano, la autonomía. Sugerencias de cómo aplicar un motivador extrínseco para que no se perciba controlador. 1. Mostrar empatía. Reconocer que la actividad puede ser aburrida o rutinaria o que no genera motivación. 2. Explicar por qué hacer una tarea es importante. 3. Dar autonomía en lo que sea posible para que las personas diseñen sus estrategias para llevarlas a cabo. Escuchar propuestas de otra parte y discutir las ideas propias y de otra persona, escuchar razones y llegar a decisiones consensuadas. 4. Evitar el uso de palabras controladoras. Debes, tienes que, o si no lo haces que, estás obligado, etc. 5. Evitar ser controlador cuando se ofrece el incentivo. Evitar expresiones como si haces esto, te doy aquello, o si lo haces como deberías. 6. Es mejor que las recompensas sean inesperadas e intangibles. El problema es que muchas personas se recurren a las recompensas tangibles: dinero, bonos, premios, listas de honor, planes de incentivos, comida. Volviendo al caso del gerente del producto, al que costaba trabajar en orden y con planificación, a continuación presentamos una forma más adecuada de dar un incentivo extrínseco. Jefe, retroalimentación. Te he citado para conversar el tema de la planificación en tu trabajo. Pregúntale al colaborador cómo se evalúa con respecto a las habilidades de planificación. A partir de ahí, hay dos posibilidades: que estén de acuerdo o que haya que lograr un acuerdo. Reconocer que la actividad no genera motivación. La verdad es que entiendo que te cuesta hacer algo que no te gusta. Me queda claro que el tema de la planificación y el orden, al no gustarte, resulta no ser tus puntos fuertes. No te motivan, se te hacen tedioso y te aburren. Al sentirse comprendido, la persona se siente escuchada, tomada en cuenta, y esto reduce la sensación de control sobre ella. 2. Explica cómo es importante.
quiero explicarte en cuanto te haces planificación y orden en tu trabajo, afectas a otras personas de la compañía, aumentas algunos costos de los cuales quizás tú no estés consciente, pero lo más complicado es que con faltas de planificación nuestros clientes se ven perjudicados. Al explicar por qué es importante hacer una actividad o desarrollar una habilidad, se empodera, en este caso, al gerente de producto. Quizás el gerente de producto no era tan consciente con las consecuencias de sus actos. Tener información nos permite decidir con la más claridad nuestros actos y fomentar la autonomía. 3. La autonomía. ¿Has pensado qué métodos organizacionales y planificación podrías intentar para mejorar en sus aspectos? Me encantaría escuchar tus ideas. Luego, escuchar atentamente sus propuestas y discutir las diferentes opciones. A continuación, podría comentarle lo que hemos discutido. Estas son las mejores condiciones de decidir qué un método de la organización y planificación va a utilizar. Quizás consideres importante asistir a algún curso que te ayude a mejorar, a darle autonomía sobre ciertos aspectos de una tarea. Disminuye la sensación de control. Evitar el uso de palabras controladoras. Una mejor forma de expresarse sería: quiero que sepas que para nosotros es muy importante que planifiques tu tiempo, para así poder prevenir posibles problemas futuros. Es muy importante que entiendas poner en práctica las nuevas estrategias de que has aprendido. Es decir, evitar frases como debes planificar, si no lo planificas, o tienes que planificar, que son palabras controladoras, pues tienden a inducir culpa y o venganza. En su lugar, usar palabras como es importante, es valioso o es útil. Esto además brindar explicaciones y argumentaciones aclaratorios de mucha ayuda. Evitar ser controlador con un incentivo. Una forma más adecuada de expresarse sería que queremos reconocer con un incentivo económico a quienes alcancen un nivel de comprensión satisfactorio en el aspecto de planificación, en la motivación, evaluación del desempeño. No le dice si planificas te doy un bono, más bien refuerza el reconocimiento de alcanzar la meta o la mejora de una competencia o habilidad. En un cambio de fraseo, pero suena menos controladores. Se sabe que poner metas, empleos, un lenguaje de apoyo y la autonomía permite mejores resultados. Mañana empiezo. Leonor tiene 27 años, es soltera y está subida de peso. Hace unos meses se propuso retomar su rutina de gimnasio por tercera vez. Las 2 veces anteriores simplemente dejó de ir porque tenía mucho trabajo y poca flojera. La verdad es que no le gustaba hacer deporte. Sabe que es bueno para ella, pero se aburre y se cansa en el gimnasio. En esta oportunidad, Leonor nuevamente empezó a levantarse 1 hora más temprano para ir al gimnasio. Estuvo haciendo sus rutinas a pesar de la poca motivación y cansancio. Al cabo de 2 semanas surgió un viaje de negocio rompiendo su rutina. Al regreso sonó su alarma para levantarse, pero estaba cansada, así que decidió no ir por esta vez y se prometió a sí misma que al día siguiente irá de todas maneras. Pero al día siguiente sonó la alarma y ella no se levantó. Al final del día llegó a casa y dijo a sí misma: una vez más demuestras que eres incapaz de cumplir tus promesas. Eres una fracasada, buena para nada, serás gorda y fofa toda tu vida. La historia de Leonor es similar a la historia de millones de personas que tratan de instalar un hábito saludable en sus vidas, pero no se propone el desafío sin contar con una adecuación de motivación, y que al final no cumplen con su reto y terminan destruyendo la confianza de sí misma. La misma metodología en la aplicación de incentivos intrínsecos que se puede aplicar a nuestros propios retos personales. En el caso anterior, un diálogo más constructivo de Leonor consigo misma me hubiera sido el siguiente: me siento fracasada en la tercera vez que me ocurre en el deporte, pero no es fácil cambiar e instaló un hábito
sobre todo A mí no me gusta hacer el deporte y tengo que estar esforzándome a levantarme. Yo sé que quiero bajar de peso, pero hay que hacer deportes de forma regular y muy difícil para mí, debido a mis viajes y además porque no me gusta, pero voy a ser tan dura conmigo misma. Mucha gente vive lo mismo que yo. Aquí Leonor está reconociendo que la actividad no es fácil. Es importante destacar que los estudios demuestran que cuando nos fallamos a nosotros mismos y nos sentimos culpables, tenemos menos disciplina para seguir retos personales. Pero soy yo la que ha decidido hacer deportes, porque lo considero importante en mi vida. Nadie me ha obligado, ha sido mi decisión. Hacer deporte me ayuda a estar más saludable. Puedo ser incluso más longeva y mantener un buen estado físico, no solo aparento, sino en términos de salud. Aquí Leonor recuerda que lo importante que en esta tarea es que ella ha decidido seguir. ¿Qué puedo hacer diferente la próxima vez para tratar de que funcione mi estrategia? Me cuesta mucho levantarme temprano. La mejor hora para hacer deportes es la que mejor le acomode a uno. Luego de probar tantas veces en la mañana, creo que puedo intentarlo por las noches. Quizás me hace menos complicado hacerlo así. Aquí Leonor se da la oportunidad de tomar su libertad para decidir qué es lo mejor para ella. Después de cada sesión de gimnasio, sé que me va a doler el cuerpo y sé que pasará por mi cabeza no volver, pero puedo tratar de ver lo que voy avanzando hacia mi meta. Tomo en cuenta lo que ya avancé. Quizás también puedo hacer algo que me reconforte en este momento. Quizás puedo recompensar el esfuerzo que estoy haciendo y el hecho de haber ido al gimnasio comiéndome un pequeño helado de yogur bajo en calorías, que me gusta tanto. Esto me iría ayudando a recuperar mi confianza en mí misma y sentirme capaz de lograr las metas y retos que me voy poniendo. Aquí Leonor se asigna un incentivo de sí misma de una forma más controladora, pues ella misma está decidiendo ir al gimnasio para formar hábitos en los cuales no tenemos una motivación. Un incentivo extrínseco puede ser una alternativa. El rabino motivador cuenta que un grupo racista del Ku Klux Klan decidió agredir a un rabino en su tienda mientras le gritaba: "Judío, judío, judío". El rabino estaba desesperado porque los clientes se le iban por miedo a los que pudieran hacer otras personas. Un día el rabino salió y antes que se empiece a gritar, les dijo: "Si se llaman judío, les pago $1 a cada uno". Las personas del Ku Klux Klan estaban totalmente sorprendidas. Pensaban que el rabino se había vuelto loco. Tomaron el billete y le gritaron con más ganas: "Judío, judío, judío". Al día siguiente, nuevamente, antes de que empezaran a gritar, salió el rabino, pero esta vez solo les ofreció 50 centavos de dólar por gritarle judío. Los miembros del clan protestaron, pero siguieron gritando, aunque con menos ganas, pues después de todo, $0.50 es $0.50. Al día siguiente salió el rabino y les ofreció solo 1 centavo por gritarle judío. Los miembros del clan consideraron esto injusto, así que decidieron marcharse y no regresar. Hace 2 días recibíamos $1, ayer $0.50 y hoy 1 centavo. No piense que seguiremos gritándole judío, judío, judío por un miserio centavo. El rabino era el genio de la motivación. Las personas del clan estaban motivadas intrínsecamente para gritarle judío. Ellos lo hacían libremente con autonomía, porque creían que era una causa trascendente. Pero luego el rabino les dio un incentivo controlador, diciéndoles: "Si me llaman judío, les pago $1. Al comienzo parecía el mejor de los mundos. No pagan por hacer lo que queremos. Pero sin que se dieran cuenta, el rabino había empezado a controlar
puestos que estaban pensando en el dinero que iban a recibir un lugar en su causa. El rabino estaba destruyendo su motivación intrínseca trascendente con un incentivo extrínseco. Luego bajó el incentivo extrínseco, el dinero, tanto que ya no existía ninguna motivación intrínseca para seguir gritando y se fueron.